because of a recent government decision to bring home all the remaining B'nai Menashe community, some 6,000 to 7,000 people. I'm here to join and escort home the very first flight. A finales del mes pasado, abril 2026, un grupo de familias, 240 personas provenientes del norte de la India, llegaron a Israel, no en calidad de turistas, sino como inmigrantes. Serán integrados y absorbidos en la sociedad israelí. En cualquier otro país serían considerados inmigrantes, pero aquí el lenguaje que se usa es otro: ascenso, aliá, retorno. Pues resulta que este grupo de personas se considera parte de una tribu de Israel que fue perdida en los tiempos bíblicos. Pero, ¿están realmente retornando a la tierra donde alguna vez pertenecieron? Y bueno, el primer contenido que les voy a mostrar es este video de la cuenta Fuente Latina. ¿De qué se trata Fuente Latina? ¿Quiénes son? ¿Qué tipo de entidad comunicadora es? Les voy a contar más adelante en este mismo video. Vamos a visitar la página juntos, etcétera, para entender un poco cuál es su punto de inicio, cuáles son sus propósitos, sus objetivos. Veamos entonces. Esta primera imagen dice: una tribu perdida regresa a casa, y están como llegando personas, otras personas están celebrando con sus banderas de Israel. Veamos de qué se trata. Una tribu perdida regresa a casa. Esta es la historia de los B'nai Menashe y su regreso a Israel. Una historia que comenzó hace más de 2000 años. ¡Wow! Ya dijo, hizo una declaración histórica. La historia de ellos, de estas personas, comenzó hace más de 2000 años. Vamos a ver. Esta comunidad proveniente del noreste de la India afirma ser descendiente de... Y ahí dijo la palabra clave. En el fondo, la manera correcta de tratar con estos casos, que es afirma ser descendiente, lo que en inglés dicen muchas veces claim. They claim to be descendants. Afirman ser descendientes, lo cual puede ser o no ser, pero al menos lo que nosotros podemos observar, declarar de manera objetiva, es que ellos afirman ser descendientes de una de las 10 tribus perdidas de Israel. Dentro de todas las leyendas y mitos fascinantes que se relacionan con ya sea el pueblo judío o el pueblo de Israel, que no son lo mismo, es esto de las 10 tribus perdidas, y que supuestamente están en algún lugar, esas 10 tribus perdidas, porque supuestamente 2 sobrevivieron y que hoy día son los judíos que vemos día a día, supuestamente, como les digo, porque todo esto es en base a leyenda y mito, historia, maneras de interpretar la historia, la cultura, la propia identidad a través de narrativas, cuentos que se repiten, pero que no necesariamente se apegan a una realidad, a un dato verificable. Una de las 10 tribus perdidas de Israel. La tribu de Manasés. ¿Ven? Manasés era uno de los 12 hijos de José, todo lo cual está explicado en profundo detalle en mi curso Las 12 tribus de Israel. El primero de esas sesiones está en YouTube, y tengo el plan de hecho subir las otras sesiones, que son 4, para que entiendan un poquito más en profundidad de los alcances y las intersecciones entre lo que es mito, lo que es historia, al hablar de las 12 tribus de Israel. La tribu de Manasés. Durante generaciones sus integrantes mantuvieron milenios de tradición judía. Esto es súper importante porque luego les voy a contar de que, en estricto rigor, la tribu de Manasés y la mayoría de las tribus que no son Judá no pueden ser llamadas judías porque pertenecen a la otra tradición, al otro reino, que no necesariamente judío e israelita es lo mismo, y eso también lo revisamos en profundidad en otro video que tengo que relaciona todos esos términos: judío, hebreo, israelita, israelí. Vivas. Ella está diciendo que mantuvieron vivas las tradiciones a pesar de haber permanecido totalmente aislados del mundo judío. Primero dijo que afirman, lo cual estuvo correcto, pero ella está dando por hecho. Ella está tomando como una premisa aceptada de que ellos tienen una historia de 2000 años, más de 2000 años en realidad, y que pertenecieron al pueblo judío, cosa que está mal dicha, repito, porque pertenecen, si es que fuera cierto, pertenecen al pueblo israelita, pero ella lo da por hecho, que de que ellos estuvieron aislados. Entonces hay una narrativa, hay un discurso que se te quiere traspasar aquí, y eso es lo que quiero mostrarles.
Hoy, muchos de ellos están regresando a lo que consideran su hogar Está ancestral. bien, ahí usó lenguaje adecuado nuevamente, a lo que ellos consideran su hogar ancestral, pero son realmente descendientes de comunidades que en algún minuto formaron parte de las 12 tribus de Israel y fueron exiliadas forzosamente, deportadas a tierras del oriente, digamos. ¿Cómo puede establecerse una descendencia directa? Eso es una de las cosas más difíciles hoy día de demostrar. Pero a los ideólogos, a la gente que piensa de manera esencialista, creyendo y sosteniendo de que los pueblos, digamos, no cambian a través del tiempo, no van evolucionando, ya sea de manera cultural, genética, sino que son una misma cosa que van avanzando a través del tiempo, un mismo bloque que no cambia y que son exactamente lo mismo. Es como que yo vaya al refrigerador, al congelador, yo pongo una carne, qué sé yo, una sobrecostilla, la congelo, pasan 20 años y si es que estaba funcionando el refrigerador, yo lo saco y es la misma carne. Eso es lo que ellos están en definitiva planteando con esto. Recientemente, más de 250 miembros de Miren las personas, o sea, bueno, mira, no quiero hacer juicios por las caras, ¿cierto? Por sus fenotipos, pero es súper difícil sostener, en este caso, de que hay una continuidad, ya sea genética, cultural, o al menos cómo puede demostrarse esa postura versus la hipótesis de control, ¿cierto? Que sería decir, digamos, nadie de estas personas tiene real descendencia o continuidad con comunidades antiguas que vivieron en la zona de Canaán, Israel, Palestina, y, digamos, adoptaron esta creencia como comunidad, adoptaron una creencia mitológica de que descendían de ellos, porque efectivamente, porque la Biblia, el Antiguo Testamento, es una narrativa, es un relato muy, muy poderoso. Entonces, estos no son la única comunidad que se ha creído su propio mito hasta el punto de identificarse profundamente y realmente, hasta creerlo ciegamente, de que ellos son los descendientes de estas tribus perdidas. esa comunidad aterrizaron en Israel como parte de una operación gubernamental que busca trasladar a miles más en los próximos. Y aquí queda claro que en el fondo no es otra cosa que una movida política, porque es el gobierno el que está decidiendo quiénes pertenecen y quiénes no pertenecen a la comunidad Israel o a la comunidad judía, cosa que, insisto, una vez más, no es lo mismo. Fueron recibidos con banderas y canciones que tienen un mensaje claro. Después de siglos, finalmente están regresando a casa. Ellos celebran, pero no veo a nadie ocupando una postura crítica, es decir, sentándose y cuestionando, diciendo, bueno, ¿vuelven realmente a casa? Imaginemos que tienen una cantidad de material genético que desciende de estas comunidades. ¿Significa que ellos tienen que regresar, que esa es su casa necesariamente? Imaginemos que el 80% de su descendencia, de su herencia genética viene realmente de la India. ¿Por qué tienen que volver a esa casa y no a otra casa? Porque ellos deciden, en definitiva de eso se trata. Se trata de ellos en su imaginario colectivo, están imaginando de que ellos pertenecen a esa zona y no. ¿Con cuál etiqueta, con cuál identidad se va a identificar étnicamente? Después de siglos, finalmente están regresando a casa. A su llegada, muchos deberán completar un proceso formal de conversión para obtener el reconocimiento oficial. Al mismo tiempo, el gobierno facilitará su integración, estableciéndolos principalmente en el norte del país. Más allá de migración, esta historia nos habla de identidad, historia, pertenencia. ¿Nos habla realmente de historia? Y de la inmensa diversidad del pueblo y judío. Nuevamente usó la palabra pueblo judío, porque esa es la narrativa que ellos quieren promover, de que el paraguas que llamamos pueblo judío engloba realmente a todas aquellas comunidades que ellos deciden que tienen que pertenecer y no a los que ellos deciden que no deben pertenecer. Incluso cuando la historia bíblica nos habla de otra realidad, de que el pueblo, digamos, aquellos que son descendientes de Judá, que Judá es solamente uno de las 12 tribus de Israel, son los únicos que pueden ser llamados judíos y los otros pertenecen a un paraguas mucho más amplio que se llama Israel. Entonces aquí los judíos se están apropiando de
todo lo que debería llamarse Israel, pero sigue estando bajo cuestionamiento si es que realmente tenemos bases o algún tipo de evidencia, cualquier tipo de demostración que vincule a estas personas, a estas comunidades, con grupos históricos que realmente vivieron en la tierra a la que se ha llamado la tierra de Israel, qué sé yo, en la Edad de Hierro. Porque mientras el mundo debate sobre lo que ocurre en Israel, existen comunidades lejanas que no están huyendo, sino luchando por regresar a esta tierra. La historia del pueblo judío es más grande de lo que imaginas. Únete a Fuente Latina para conocer más. Luego tenemos esta cuenta que se llama Mundo Judío. Pacto divino. Después de siglos de exilio, de caminos inciertos y de fe sostenida en la oscuridad, el pueblo vuelve. Y eso es un milagro. ¡Wow! Buena la música, en realidad. Ok, y dice, hemos sido testigos de algo que trasciende la historia y toca lo eterno. No es solo la llegada de un grupo de personas a una tierra, es el cumplimiento vivo de una promesa antigua susurrada por Dios hace miles de años y guardada con fidelidad a lo largo de generaciones. Desde los rincones lejanos de la India, descendientes de la tribu perdida de Menashe han regresado a casa. Cada paso que dieron al pisar de la tierra de Israel fue un eco del pacto divino, una señal de que ninguna palabra pronunciada por el Eterno cae en el vacío. Está escrito, los profetas, qué sé yo, todo eso. Después de siglos de exilio, de caminos inciertos y de fe sostenida en la oscuridad, el pueblo vuelve. Y en ese regreso no hay solo historia, hay milagro. No solo llegaron personas, llegó esperanza, llegó cumplimiento. Vimos con nuestros propios ojos cómo la promesa de Dios sigue viva. Y aquí es donde se hace importante de que revisemos qué es exactamente Fuente Latina. Fuente Latina se presenta como una organización dedicada a conectar periodistas hispanohablantes con información sobre Israel y Medio Oriente. Y en teoría eso no tiene nada de malo. De hecho existe un problema real. En español hay poca cobertura especializada y rigurosa acerca de Medio Oriente. Muchos medios latinoamericanos simplemente no tienen corresponsales propios en la región. Entonces ahí es donde organizaciones como Fuente Latina llenan ese vacío ofreciendo entrevistas, material audiovisual, videos, reels, supuestos expertos, principalmente acceso rápido a la información fácil de digerir. Y el problema no es que tengan una perspectiva. Todos los medios y organizaciones tienen perspectivas. El problema aparece cuando una organización se presenta esencialmente como una fuente informativa neutral, mientras que su selección editorial, lenguaje y encuadre responden claramente a objetivos narrativos e ideológicos muy específicos. Yo llevo bastante tiempo monitoreando y analizando los contenidos de Fuente Latina porque en definitiva Oriente Antiguo también se presenta como un informador neutro y riguroso acerca de temas de Medio Oriente, especialmente el combate contra la desinformación. Y así es como es evidente, les puedo decir, de que cuando uno observa el contenido de Fuente Latina, aparece un patrón muy claro. No se trata solamente de informar acerca de Israel y el mundo judío. Se trata de construir una imagen emocional, moral y civilizacional muy específica de Israel para el mundo hispanohablante. Y eso se nota en varios niveles. Primero, la selección de historias. No cualquier noticia recibe atención. Se priorizan historias altamente simbólicas como de superación, retorno, diversidad, innovación, milagro, resiliencia, conexión bíblica, identidad ancestral. Y ahí es donde el caso de los Benei Menashe es perfecto para eso. La narrativa funciona casi como un relato de redención. Una tribu perdida finalmente vuelve a casa. Pero casi nunca se profundiza con el mismo entusiasmo frente a preguntas incómodas. ¿Qué rol cumplen las organizaciones religiosas y nacionalistas en este proceso? ¿Cómo funciona la política demográfica israelí? ¿Qué tensiones va a generar esto? ¿Qué dicen historiadores, genetistas y antropólogos? En definitiva, todos los aspectos que quedan fuera de la cámara bonita. Hay un muy intenso lenguaje emocional. Muchas de estas piezas están construidas visual y narrativamente para generar identificación afectiva inmediata.
referencias bíblicas, cumplimiento de profecías. Esto no es casual, es comunicación estratégica a un público latinoamericano fácilmente impresionable con temas bíblicos de profecía, relatos de redención, de fe, etc. Y así es como el espectador promedio termina recibiendo una historia simplificada, que Israel y los judíos son los buenos y cualquier otro que no sean ellos son los malos, narrativas de hogar ancestral, milagros históricos que se vuelven realidad. Pero Medio Oriente rara vez funciona así y la historia rara vez es tan simple. Todo lo que les cuento, amigos, es relevante porque el mundo hispanohablante tiene muy pocas herramientas para contextualizar el Medio Oriente. La mayoría de las personas no ha leído historia del Levante, no conoce arqueología bíblica, no entiende cómo funciona la identidad nacional moderna en términos antropológicos, ni cómo operan los mecanismos de propaganda, diplomacia y los soft powers. Entonces, cuando una organización ofrece acceso privilegiado, imágenes espectaculares y relatos emocionalmente potentes, mucha gente asume automáticamente que está viendo la realidad objetiva. Y aquí quiero ser muy claro, no estoy diciendo que todo lo que se muestra ahí es una mentira. Eso también sería un error propagandístico. Israel es una sociedad real, compleja, diversa y fascinante. Los Benei Menashe son personas reales, con emociones reales, con creencias y mitos reales para ellos, por lo que su deseo de pertenencia puede ser completamente genuino. Pero una cosa es reconocer la humanidad de las personas y otra cosa es aceptar sin análisis la narrativa ideológica que se construye alrededor de ellas. Pero la idea que les quiero transmitir con todo este video es que el problema no es solamente fuente latina. El problema es que gran parte de la conversación acerca de Medio Oriente en Internet está capturada por narrativas militantes, sea religiosas, nacionalistas, conspirativas y derechamente pseudohistóricas. Cada una de ellas intenta apropiarse del pasado para justificar identidades, ideologías, religiones, doctrinas, proyectos políticos. Y precisamente por eso es que proyectos independientes, críticos y académicamente rigurosos tienen tantas dificultades para sobrevivir. Porque producir contenido serio requiere leer, investigar, viajar, contrastar fuentes, aprender idiomas. La propaganda siempre es más rentable que la complejidad. Oriente Antiguo existe justamente para intentar hacer algo distinto. No para producir propaganda anti-Israel, tampoco para producir propaganda pro-Israel. Aquí no hay pseudo-historia bíblica, pseudo-arqueología bíblica, ni ningún contenido diseñado para confirmar ideologías. Y esa es la palabra clave. Confirmar narrativas que tienen el fin de confirmar lo que ustedes ya creen. Piénsalo por un segundo. ¿Crees que el pasado debería pertenecerle a propagandistas, fanáticos o incluso al algoritmo? Mientras algunas organizaciones cuentan con enormes redes institucionales y financieras, Oriente Antiguo depende principalmente del apoyo de personas que valoran el conocimiento serio e independiente. Así es que si este tipo de contenido te parece valioso, considera apoyar el proyecto, aunque sea con un aporte pequeño mensual en la página orienteantiguo.cl. Cada aporte permite seguir investigando, seguir leyendo, seguir escribiendo, seguir manteniendo vivo el diálogo y, por supuesto, seguir produciendo contenido riguroso en español sobre una de las regiones más manipuladas y menos entendidas del planeta. Así que, como siempre, amigos, gracias por estar aquí. Nos vemos en otro video.